Como particular o empresa que vende en Amazon, ya sabrás la gran importancia que tienen las reviews a la hora de incrementar tus ventas en este marketplace. Si aún no vendes, pero lo estás considerando, puedo adelantarte que conseguir buenas reseñas será una de tus mayores preocupaciones, sobre todo al principio. En cualquier caso, ¿sabes realmente por qué son importantes las reseñas? ¿Piensas que estas te ayudarán a posicionar aquello que vendes? ¿Hasta dónde es conveniente arriesgar cuando tratamos de sumar estrellas en nuestros productos? Yo me llamo Nacho Cantos y soy el fundador de The Wow Patio. Si aún no nos conocías, te recomiendo que visites nuestra web, te unas a nuestro canal de YouTube y Telegram. The Wow Patio es una agencia especializada en ayudar a fabricantes y marcas a vender en Amazon. Espero que el contenido de este vídeo te resulte de gran utilidad. Si te preguntase si sabes lo que son las reviews, quizá esta pregunta te podría parecer obvia. ¿Cómo no voy a saber qué son las reviews? Yo y todo el mundo sabe lo que son. Bueno, lo que pretendo no es desafiarte en este sentido, sino que te plantees que una review está compuesta de distintos componentes. Por un lado está la calificación en forma de estrellas, y por el otro, el comentario que deja el usuario sobre nuestro producto. Además, cada una de estas componentes puede afectar de manera muy diferente. Tener una baja calificación, metido en estrellas, puede afectar al CTR de anuncios publicitarios, por ejemplo, mientras que los comentarios, si son malos, puede tener un mayor impacto en la conversión. Te recomiendo que controles y midas ambos aspectos muy bien, porque puede que te sorprendas. No serías el primer vendedor que con un producto al que le ponen un cliente 3 estrellas sobre 5, escribe un comentario que dice: "Me ha encantado, todo perfecto". Honestamente, solo Amazon sabe si realmente una review afecta positiva o negativamente al ranking de un producto ante una determinada búsqueda y, de ser cierto, en qué medida lo hace. Mi consejo es que no dediques demasiado esfuerzo a este tema y que te concentres en lograr reseñas con comentarios que hablen bien de vuestro producto, destacando aquello que lo puede diferenciar de la competencia directa. Ahí debe estar tu foco. Como resumen de la política de Amazon, que puedes encontrar en un enlace aquí en la descripción, te diría que uses el sentido común y que te pongas en el papel de Amazon. No está permitido condicionar la opinión de un tercero a la hora de escribir sobre tu producto. Esto implica comprar reviews, hacer que vuestros amigos o familiares escriban como si fuesen clientes reales, etc. Es posible solicitar valoraciones sobre nuestros productos a los clientes, pero bajo determinadas premisas. En este sentido, ten en cuenta que Amazon puede aplicar acciones muy severas a los vendedores en forma de penalización. Empresas muy grandes que vendían en el marketplace han caído justo por este motivo. Con el fin de evitar malas reviews e incluso de aumentar la probabilidad de que tus productos obtengan buenas, te recomiendo que adoptes una actitud muy proactiva durante todo el proceso de venta. Es decir, revertir una review negativa una vez escrita va a resultar muy complicado, ya que en muchos casos ni siquiera seremos capaces de identificar al autor de la misma. Lo ideal es que hagas un seguimiento de cada uno de vuestros pedidos, que solicites feedback al consumidor antes de que lo escriban, con el fin de que, si tienen algo malo que decir, que no sea de manera pública y puedas corregir el problema antes. Además, si te encuentras con un cliente que manifiesta lo satisfecho que está, podrás usar esa comunicación para solicitarle amablemente, si lo considera oportuno, que lo comparta con otros usuarios. En esta ocasión, la sutileza juega un papel fundamental. Hay herramientas para automatizar en cierta manera este proceso. Te las dejo en el artículo completo que encuentras en nuestra web. En definitiva, nuestro consejo a todos nuestros clientes es que sean cuidadosos, pero que integren el proceso de reviews en sus operaciones diarias, con automatismos y estando al día de las normas de Amazon. Y si aún no lo has hecho, te recomiendo nuevamente que te suscribas a nuestro canal de YouTube y además te unas a nuestra comunidad de Telegram para estar informado cada día de todas nuestras publicaciones.